Hola Vivers, soy Guillermo, vuestro profesor de Economía. Vamos a ver hoy la resolución del modelo del examen de economía de la empresa del año 2022. Empezando por la opción A, vemos lo que nos dice la primera pregunta. Cite dos similitudes y dos diferencias entre la sociedad anónima y la sociedad limitada. Tenemos que tener en mente fundamentalmente las características que tiene un tipo de empresa y otra. Y sobre eso podremos ver qué tienen en común y en qué se diferencian. Como factores en común, fundamentalmente tenemos el tipo de responsabilidad, en ambos casos limitada, y que a la hora de ver la parte de la gestión de la empresa, el organismo que está encargado de la toma de decisiones, pasa siempre la figura del administrador. En cuanto a las diferencias, la vamos a encontrar fundamentalmente dentro de lo que tiene que ver con el capital, tanto en el montante, en la anónima son 60.000 euros, mientras que en la limitada son 3.000, como en la forma en la que se ha constituido ese capital, en la anónima en forma de acciones y en la limitada en forma de participaciones. Pasando a la siguiente pregunta, nos dice: defina en qué consiste el posicionamiento de un producto en el mercado. Indique las estrategias que llevan a cabo las empresas para posicionar sus productos en el mercado. Primero tenemos que tener en mente la idea de qué es posicionar el producto, que no es otra cosa que cómo hacer que el producto sea visible, cómo voy a ubicar, cómo voy a colocar el producto dentro del mercado. Sobre esto tenemos formas de actuar bastante diversas. En general vamos a encontrarnos dos estrategias: la estrategia del líder y la estrategia del seguidor. Una estrategia de liderazgo lo que busca es ser un referente en el mercado, hacer que el producto sea el valor más representativo en este mercado, el producto que sea el primero. Y en cuanto a la estrategia de seguidor, cambia el enfoque. Aquí lo que hacemos es replicar, imitar lo que ha hecho el líder, con la idea de hacer un producto que sea un sustitutivo, algo que sea muy parecido a lo que ya está ofreciendo esta empresa líder, pero a menor coste. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué es la organización informal de una empresa? ¿En qué consiste la organización formal de una empresa? Para los siguientes supuestos, indique y justifique si estamos ante una situación de organización formal o informal. Yendo entonces ya directamente a las preguntas, nos dice que si queremos tener clara la diferencia entre la formal y la informal es simplemente ver cuál es el origen de una y otra. La informal tiene como característica que es esporádica, que aparece siempre de una forma completamente aleatoria, surge fruto siempre de las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la empresa. Hablaríamos de cosas como amistades, romances, amistades inclusive, pero son relaciones que van al margen de las relaciones que establece la dirección de la empresa. Que eso es justo lo que las diferencia de la formal. La formal siempre son relaciones que vienen definidas por la dirección de la empresa, que siempre van a aparecer reflejadas en el organigrama de la empresa y que lo que va a hacer es centrarse sobre todo en la jerarquía, quién está por encima de quién está por debajo, dónde está una persona dentro del departamento, etc. En cuanto a los supuestos, vamos viendo. El primero nos dice: relaciones sentimentales entre los trabajadores de la empresa. Esto va al margen de lo que establece la dirección de la empresa, por tanto son relaciones que pertenecen a la organización informal. Aparición de un líder espontáneo en un grupo de trabajo. Aunque nos digan que es espontáneo y que ha aparecido de una forma completamente fortuita, como está afectando directamente dentro de la empresa, aquí lo más frecuente es que se considere esto como que pertenece a la organización formal de la empresa. Porque, repito, es algo que afecta al funcionamiento de los grupos de trabajo. Definición de una norma de trabajo por parte de un directivo que afecta a un grupo de trabajadores. Esto es una cosa que está establecida desde la dirección, que afecta al resto de la jerarquía de la empresa. Por definición, formal. Y finalmente tendríamos división de trabajo en departamentos por zonas geográficas. Más de lo mismo. Este tipo de divisiones siempre vienen establecidas por la dirección. Es una forma de categorizar los departamentos dentro de la empresa. Y es algo que pertenece, por definición, a la organización formal. Pasando a la siguiente pregunta, nos dice: una empresa de mensajería quiere ampliar su capacidad de negocio y para ello decide incrementar su parque de vehículos. Indique y justifique qué tipo de financiación externa se adaptaría mejor a su proyecto. E indique 3 fórmulas de obtención de dicha financiación. Aquí tenemos que tener en mente bastantes cosas. Lo primero: ¿la empresa quiere ser propietaria de los vehículos? ¿Sí o no? Porque sobre eso vamos a tener una serie de costes u otros. Si no quiere tener, pero si quiere tener la propiedad de los vehículos, lo que sería más deseable sería intentarlo pagarlo al contado. Evidentemente eso no puede ser siempre así, por lo que lo más frecuente es recurrir a una financiación con un crédito de proveedores, que esto es básicamente posponer la deuda, contraer la deuda hoy para pagarla en el futuro. Esto le da la principal ventaja de que la empresa sería propietaria del producto al final de que lo pagase,
pero el inconveniente es que tiene que asumir la deuda y los costes asociados al mantenimiento del vehículo en este caso. Otra opción sería entonces recurrir a un alquiler con opción o compra, como sería el caso de un leasing, ya sea del tipo operativo o del tipo financiero. El alquiler con opción o compra es simplemente eso, pagar por el acceso a un determinado bien o un servicio, en el caso de los bienes, con la posibilidad de adquirirlo al final de la vida del contrato. La principal ventaja es que no se asume todos los gastos asociados a la propiedad del vehículo, aunque hay que hacer un matiz que en el caso de que se utilice uno de tipo operativo, la empresa tiene que incurrir con todos los costes de mantenimiento, todas las cosas de reparación, etcétera, etcétera. Mientras que en el tipo financiero no, simplemente tiene que pagar por el uso del vehículo. En ambos casos tiene que pagarse, por supuesto, por el costo del combustible. La ventaja que tiene, en cualquier caso, es que no se está comprometiendo la compra del producto al final, pero el inconveniente es que no se sabe en qué estado va a estar el producto cuando se está arrendando. Es decir, el producto está nuevo, ya se ha alquilado 1, 2, 10, 20 veces, no lo sabemos. Y eso puede suponer que el producto esté en un estado peor del que pensamos desde el punto de vista como una empresa. La otra posibilidad sería entonces recurrir a un renting, que es directamente un alquiler, pero para aquellos productos que se deprecian muy rápido. La principal ventaja es que se puede renovar el producto con facilidad y que por supuesto no se tiene el compromiso de comprarlo. Ahora, que el inconveniente que podemos encontrarlos es que, como es un alquiler sin posibilidad de comprarlo, es posible que la cuota mensual sea mayor que si lo comparásemos con un leasing. En conjunto, sea cual sea el tipo de financiación que usemos, se va a tratar siempre de financiación externa y ajena. Es externa porque el recurso viene desde fuera de la empresa y es ajena porque la propiedad del producto, en este caso el vehículo, no es de la empresa. Pasando a la siguiente pregunta, nos dice: una empresa comercial de compraventa de botellas de aceite de oliva comienza el año 2019 con asistencias iniciales de 35.700 unidades, cuyo precio de compra fue de 2,72 euros la unidad. Durante el mes de enero adquiere 97.000 botellas a 3,25 euros la unidad y durante el mes de febrero adquiere 250.000 botellas a 3,6 euros la unidad. En el mes de mayo compra otras 50.000 botellas a 3 euros la unidad. Durante el mes de julio vende 300.000 botellas a 4,5 euros la unidad. Teniendo en cuenta la información anterior, se pide que calculemos el valor de inventarios por FIFO y por PMP. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con el FIFO? Aquí lo que nos importa es la cronología, en qué momento se produjo la entrada, es decir, la compra, o la salida, la venta. Y lo que tenemos que hacer siempre es desglosar el almacén. Tenemos las existencias iniciales de 37.500 unidades, con 72 euros la unidad, multiplicamos precio por cantidad o cantidad por precio, como lo queramos enfocar, y nos salen 102.000 euros. Tenemos una compra, lo añadimos debajo del total del almacén. Juntamos las cantidades, 134.500, juntamos los valores, 417.250, e importante el precio que no lo tocamos. Y vamos a hacer siempre lo mismo, este desglose con las compras. Y cuidado en el momento de la venta. Fijaos que nos dijeron que la venta se hizo a un precio de 4,5 euros la unidad. Con las salidas, el precio de venta nos da igual. Vamos a considerar siempre el precio que consta en el almacén. En este caso lo que tenemos que hacer es descomponer estas 300.000 unidades acorde a el momento en el que entraron en el almacén. Empezaríamos por las primeras y a partir de ahí vamos de continuo hasta llegar a las, en este caso, 300.000 unidades. En conjunto, esto lo que hace es que nos quede que tengamos 134.500 unidades en el almacén a un valor de 454.200 euros. En cuanto al método PMP, es muy similar al enfoque, lo único que nos cambia aquí es que vamos a poner directamente los totales y sobre eso vamos a hacer un promedio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenga una compra, sumo cantidades con cantidades, luego valores con valores y dividiendo cantidad entre el precio, valor entre cantidad, obtendré cuál es el precio de venta, o en este caso de compra mejor dicho, de las unidades. Este cálculo del precio siempre debo hacerlo, importante, siempre debo hacerlo cuando se produzca una compra. Y en el momento en el que haga una venta, pondré como precio de venta siempre el precio que me costaba en el almacén en la última de las compras. Traducción entonces. Inicialmente las existencias iniciales no me varían, pero claro, tengo una compra, sumo cantidad que tenía en el almacén con la comprada, me queda esto. Valor del almacén con el valor de la compra, me queda esto. Y tras eso, valor entre la cantidad y me queda el precio, que lo anotaré dentro de la columna del precio. Siguiente compra, igual que antes. Cantidad que tenía en el almacén, le sumo la cantidad comprada. Valor de lo que tenía en el almacén,
le sumo el valor de lo que he comprado. Y me queda este valor de almacén. Valor entre cantidad, me queda el precio que tenemos aquí de 3,43. Y así sucesivamente. Y cuando llegamos al momento de la salida, pues pondremos en este caso el precio que nos aparece en el almacén de 3,38 euros por promedio. Por el promedio. Y esto nos queda entonces que el valor de las existencias por el método PMP es de 454.610 euros. No tiene más misterio. Yendo finalmente a la última pregunta del apartado, de la opción A, nos dice: la situación patrimonial de la empresa a 31 de diciembre de 2019 expresada en unidades monetarias es la siguiente: capitales embolsado, deudas a corto plazo, etcétera, etcétera. No voy a andar mucho en la estructura del enunciado. Nos pide calcular el resultado del ejercicio de la empresa, elaborar el balance de situación a 31 de diciembre y calcular la de liquidez y de garantía. Primero, antes que nada, siempre que estamos haciendo ejercicios de balance, lo que recomiendo que hagáis es primero plantear la estructura del balance, porque si no, calcular lo que nos piden en el apartado A va a ser complicado. Lo digo para que no descoloque, que aparezca primero el apartado B y después el A. Cuadramos el balance lo primero. Juntaríamos todos los embolsados materiales, los inmateriales, etcétera, etcétera. Y tras esto, pasaríamos a tener entonces el total del activo y el total del patrimonio neto y el pasivo. Recordemos que siempre vamos a tener una incógnita, una X. En este caso, nuestra X era el resultado del ejercicio. Sobre esto entonces, saco la diferencia y veo que me queda 3.500. Esto quiere decir que como la diferencia es positiva, el resultado del ejercicio son 3.500 euros, es decir, que tiene un beneficio de 3.500 euros. En cuanto a los ratios, no tiene mucho misterio. Ratio de liquidez, siempre tomaré el activo corriente y lo dividiré del pasivo corriente, en este caso 10.500 entre 15.000, y me queda 0,7. ¿Qué me está indicando esto? Cuando saco el ratio de liquidez, lo que estoy comparando es si puedo saldar mis deudas a corto plazo con mis recursos a corto plazo. Y el valor ideal es que esté comprendido entre 1 y 2. Si está por debajo de 1, como en este caso, es decir, que está a 0,7, quiere decir que la empresa no es solvente a corto plazo, que no puede hacer frente a las deudas a corto plazo. Podemos afirmar entonces que la empresa estaría en suspensión de pagos. Y en cuanto al reto de garantía, sería tomar todo el activo que nos pone aquí, estos 210.000 euros que nos ha quedado, y dividirlo de todo el pasivo, los 26.500 euros. Total, que nos queda 7,92. Aquí lo que nos está indicando el ratio de garantía es cómo dependiente es la empresa con respecto a sus acreedores. Es decir, si depende mucho de la gente que le ha dejado dinero a la empresa o no. Cuanto mayor sea el resultado, menor es la dependencia que se tiene. En ese caso lo que nos dice es que como nos ha quedado 7,92, quiere decir que por cada euro que tiene en deudas, el activo vale 7,92 euros. Esto es indicativo de que la empresa tiene poca dependencia con los acreedores. Pasando ahora a la opción B, la primera pregunta nos dice: explique en qué se diferencian las estrategias de penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de producto. ¿Y qué cosas de crecimiento interno para la empresa? En cuanto a las estrategias que tenemos aquí, tenemos que tener claro cómo están relacionadas entre sí. Penetración de mercados es el tipo de estrategia que va a utilizar la empresa cuando no quiera asumir mucho riesgo. Esto consiste básicamente en sacar productos que sean conocidos dentro de un mercado en el que ya se está moviendo la empresa, dentro de un mercado en el que ya es conocido para la empresa. El desarrollo de mercados lo que busca es intentar ampliar mercados sacando productos que están vendiéndose en un lugar, pero en un mercado nuevo. Productos conocidos en mercados nuevos. Esto tiene la ventaja inicial de que en principio podríamos aumentar los ingresos de la empresa, pero tiene el inconveniente de que se desconoce cómo reaccionará realmente la demanda. Y la última opción que tendríamos es el desarrollo de productos. Sacar productos que sean nuevos, pero en el mercado en el que se está moviendo ya la empresa. Es decir, básicamente meter innovaciones de productos en el mercado. La ventaja que tiene es muy similar a la anterior, que podemos tener grandes beneficios, pero el inconveniente es que no se sabe cómo reaccionará la demanda. Con lo cual, aquí el problema que tenemos tanto con el desarrollo de mercados como con el desarrollo de productos es que siempre va a haber incertidumbre. En cuanto al crecimiento interno, la idea que va detrás de esto es que la empresa sea capaz de crecer usando sus propios recursos, es decir, con la reinversión de los beneficios, los reinvierto a las reservas de la empresa, con eso aumento los activos que tiene la empresa, básicamente se reinvierte en factores productivos, esto sería cambiar la maquinaria, contratar a más trabajadores, cambiar el edificio, comprar más materias primas, etcétera, etcétera. En definitiva, hacer algo que permita a la empresa aumentar su capacidad productiva, es decir, la capacidad que tiene para poder fabricar. Y esto se traduce, por lo general, en un aumento de la producción, asumiendo que no haya ningún tipo de cambio más, a mayor cantidad,
en principio las ventas deberían aumentar. Y asumiendo que no haya ningún tipo de cambio en el mercado, el beneficio aumentará, lo cual le permitirá a la empresa volver a revertir beneficios en las reservas, retroalimentando el círculo. La siguiente pregunta nos dice: describa dos maneras en las que la innovación tecnológica permite incrementar la productividad de una empresa. La primera opción que tendríamos sería el desarrollar la empresa sería algo de tipo incremental, es decir, hacer pequeños cambios en el producto, hacer un pequeño cambio, una pequeña modificación, un cambio incremental del nombre, que se traduzca en que el producto tenga nuevas funcionalidades, nuevas características, etc. El ejemplo que os pongo aquí: cuando se saca una actualización en el sistema operativo del móvil, se saca una nueva versión, por ejemplo, de Android, qué sé yo, y se hacen con ello una serie de modificaciones que cambian la versión, cambian las características que tiene ese sistema operativo. Esta sería una mejora del tipo incremental. La otra alternativa: hacer una innovación tecnológica del tipo disruptiva. Esto es algo que rompa el mercado, básicamente. Algo que sea completamente nuevo. El ejemplo que os pongo aquí, el de sacar un tipo de neumático que no utilice cámara de aire, que sea con un diseño completamente diferente. Algo que, repito, rompa el mercado, que se salga por completo de lo que ya estaba en el mercado. La siguiente pregunta nos dice: las empresas tienen que realizar determinadas inversiones para desarrollar su actividad productiva. Enumera y define los diferentes tipos de inversiones posibles en función del periodo de tiempo que dura la inversión de la empresa y ponga dos ejemplos en cada caso. Pongo un ejemplo de cada una de las siguientes inversiones: inversiones materiales, inversiones tangibles, inversiones financieras. Y explique cuáles son los criterios aplicados para ordenar las inversiones y las formas de financiación en el balance de situación. Vale. Lo que tenemos que tener en cuenta con las inversiones es, en primer lugar, el criterio acorde a la duración. Esto es, la inversión va a ser a más de un año o a menos de un año. Si es a más de un año, inversiones a largo plazo. Si es a menos de un año, inversiones a corto plazo. No tiene más misterio. Tenemos luego que diferenciar tipos de inversión acorde al tipo de producto. Tenemos las inversiones materiales. Os pongo aquí escrito el ejemplo de la compra de un vehículo, pero podemos pensar más cosas que sean materiales, que sean tangibles. Pensad en maquinaria, ordenadores, edificios, el mobiliario de la empresa. Ese tipo de cosas entrarían como las materiales. En cuanto a las inmateriales o intangibles, pongo aquí el ejemplo de un software de ordenador, pero pueden ser también las marcas y por lo general no encontraremos muchas más. Y finalmente las inversiones financieras, que serían tener una serie de acciones para la venta en el futuro. Aquí podemos diferenciar entre las acciones que sean para venderlas a largo plazo, es decir, inversiones financieras a largo plazo, o las que sean para venderlas a menos de un año, inversiones financieras a corto plazo. Cuando ordenamos las inversiones siempre nos guiamos por estos criterios: por una parte el de la tangibilidad y por otra el de la duración. La tangibilidad se refiere a si la inversión que se está haciendo se va a poder tocar o no, si físicamente vamos a poder tocarla o no. Sobre eso diferenciamos entre las tangibles, las intangibles y las financieras. Y en cuanto a la duración, con lo que comentaba antes, inversiones que sean de corto plazo, a menos de un año, o de largo plazo, a más de un año. La siguiente pregunta nos dice: explique en qué consiste la función de dirección en una empresa y explique los 3 niveles de dirección existentes. Y pongo un ejemplo para cada uno de ellos. Explique en qué consiste la función comercial de la empresa. Cuando hablamos de la dirección de la empresa, estamos hablando de la parte del área de la empresa que se encarga de la toma de decisiones. Y esto lo va a hacer siempre acorde a los factores productivos que ya vienen establecidos, con la idea de alcanzar unos objetivos para futuro. En cuanto a los niveles de dirección, tenemos que diferenciar siempre 3: la alta dirección, la dirección intermedia y la operativa. La alta dirección es la que se encuentra en lo alto de la jerarquía. Es la que se encarga de la toma de las decisiones en la empresa y que va a estar formada siempre por los directivos. En cuanto a la intermedia, lo vamos a encontrar habitualmente a la altura de los departamentos de la empresa y va a actuar por lo general como un mensajero, como alguien que transmite las distintas órdenes, las distintas indicaciones desde la dirección hasta la dirección operativa. Y entrando en este último, la dirección operativa, se trataría de la parte que está en contacto directo con los trabajadores, cuyo principal cometido es el que se alcancen objetivos. A la dirección operativa le llegan los mensajes de la alta dirección y sobre eso se establecen los objetivos para los distintos equipos de trabajo que están dentro de cada uno de estos grupos. Aquí la idea que va entonces es que desde la dirección operativa se van a definir una serie de cometidos para los trabajadores y se va a estar vigilando de forma activa que estos trabajadores alcancen los objetivos que se les han propuesto.
En cuanto a la función comercial de la empresa, se refiere a la parte de la empresa que se encarga de la comercialización de los productos. Básicamente, cómo vamos a hacer que el producto sea visible. Esto está relacionado directamente con el marketing, en concreto con el marketing mix, las 4 variables del producto, del precio, la producción y la distribución. Y la idea es que averiguemos qué es lo que quiere el consumidor al realizar su decisión de consumo, para sobre eso ofrecer aquellos productos que pensemos que sean los más adecuados para este cliente. El quinto ejercicio nos dice que tenemos una empresa que está analizando una inversión que tiene un desembolso inicial de 40.000 euros y genera flujos de caja de 13.000 euros el primer año y 36.000 euros el segundo año. La tasa de actualización de descuento aplicable a la inversión es el 5% anual, es decir, el valor de K es el 5%. Teniendo en cuenta la información anterior, se pide calcular el PO, el precio de recuperación, el valor actual neto y explicar cuál sería el valor de la TIR para que se considere conveniente. En cuanto al payback, lo que hacemos es siempre lo mismo. Comparo el flujo de caja que tengo del año con respecto a lo que tengo pendiente de recuperar. Al momento de hacer la inversión, es decir, en el año 0, no tengo ningún flujo de caja, por eso es por lo que tenemos aquí esto como una rayita. Aquí esto lo podéis poner también, si queréis, como un 0. Y nos faltan por recuperar los 40.000 euros que teníamos pendientes del desembolso inicial. He ingresado 13.000 euros el primer año y me quedan que está pendiente de recuperar 27.000. Sin embargo, en el segundo año ingreso 36.000 y me quedo con un saldo positivo de 9.000 euros. Esto me indica que antes de que haya terminado el segundo año he recuperado la inversión. Para eso hago una regla de 3. Si en 12 meses ingreso los 36.000 euros que tendría aquí, en X meses los 27.000 euros. Hago el cálculo y me queda que son 9 meses, es decir, que recuperaré la inversión en un año y 9 meses. En cualquier caso, aquí lo que tenemos que tener en mente es que como se recupera antes de la inversión, se recupera antes de que finalice la inversión, es realizable. En cuanto al BAN, siempre haremos el mismo cálculo, utilizaremos la fórmula habitual, menos C sub 0, es decir, menos 40.000 más flujo de caja del primer año entre 1 más K, más flujo de caja del segundo año entre 1 más K al cuadrado. Este conjunto me queda que son 50.030,01 euros. Esto me indica entonces que, como el resultado del BAN es positivo, me interesará hacer la inversión. Es realizable hacer el proyecto. Y finalmente, en cuanto a la tasa interna de rentabilidad o TIR, primero debo plantear esta ecuación inicial como una ecuación de segundo grado y sobre esto calculo el valor del BAN. La desarrollo como una ecuación de segundo grado, es decir, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo ello dividido de 2 por a, que es básicamente lo que tenemos plasmado, pues tal que aquí. Aquí nos van a quedar dos valores, uno que va a ser menos 0 con algo y otro 1 con algo. El valor negativo, este menos 0,8, lo descartamos porque no tiene sentido económico y nos quedamos con el otro. Diríamos que 1 más r es igual a en este caso a 1,125. Despejando el r sería igual a 1,125 menos 1, de ahí que nos quede como resultado final este 0,125. Esto lo que nos quiere decir es que el valor de r es de un 12,25%, perdón, de un 12,5%. Para saber si la inversión es realizable acorde a la TIR, tenemos que comparar este rendimiento con el coste de la inversión, el coste que nos había indicado antes, el valor de K. Tenemos que R es el 12,5%, K es el 5%, es decir, que el rendimiento es mayor que el coste del capital. Por tanto, sí que será aceptable, porque el rendimiento que tenemos por la inversión es mayor que el coste que se tiene por realizar esa inversión. Finalmente, yendo al último ejercicio, nos dice: una empresa se propone producir y vender fundas para dispositivos electrónicos. Para elaborar su plan de negocio, estudia los siguientes costes en que debería incurrir mensualmente: alquiler de una nave a 1.500 euros, amortización de la maquinaria a 1.300 euros, sueldos y salarios nómina fija de los trabajadores 4.500, coste de material por unidad 3 euros, coste de energía por unidad 3 euros, otros costes variables unitarios 2 euros. Teniendo en cuenta la información anterior, se pide determinar costes fijos de la empresa por un mes, costes variables unitarios por un mes y punto muerto menos de rentabilidad si el precio de venta es de 18 euros la unidad, hacer la gráfica e indicar cuál será el resultado de la empresa, el beneficio, si vendieran 2.000 unidades. Lo que tenemos que hacer es agrupar costes fijos con costes fijos, costes variables unitarios con costes variables unitarios y sobre eso calculamos el punto muerto. Recordemos, costes fijos están siempre indicados en euros, es decir, meteríamos estos 1.500, 1.300, 4.500 y nos queda 7.300 euros de costes fijos. En cuanto al variable unitario, siempre nos pondremos los costes que están medidos en euros por unidad. Pero podéis decir: Guille, ¿y cómo sé cuál es el precio? Muy sencillo. Nos van a decir siempre el precio. El precio es de tantos euros por unidad. Por lo tanto,
Si sabemos que el coste fijo está medido en euros y sabemos que el precio es algo que nos van a decir siempre, precio igual a lo que sea en euros por unidad, el resto de cifras que están en euros por unidad, sí o sí, va a ser el coste variable unitario, que es el caso de estos 3 euros, 3 euros otra vez y 2 euros, quedándonos entonces 8 euros por unidad. En base a esto, aplico la fórmula coste fijo dividido el precio menos coste variable unitario. En este caso me queda que el punto muerto son 730 unidades, es decir, que la empresa tendrá que producir y vender 730 unidades para empezar a obtener beneficios. En cuanto a la gráfica, va a ser siempre igual. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, me reducción un poquito el zoom, aquí lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que a nivel de gráfica las líneas van a ser siempre iguales. Y lo único que tenemos que cambiar es exclusivamente qué ponemos como ecuaciones. Fijaos que está hecho completamente a ojo y es lo que os van a pedir realmente. Si queréis hacerlo con precisión, adelante. Pero lo que quieren es que se refleje un esquema similar a este. Empezaremos poniendo primero el coste fijo como una línea en horizontal. Después el coste variable unitario. Bueno, el coste variable, que es coste variable unitario por cantidad. Recordad que el coste variable empieza siempre en el origen de coordenadas, el punto 00, y la pendiente está más inclinada hacia el eje X que hacia el eje Y, de que nos quede una línea de este estilo. Tras eso, plantearía la línea de costes totales. Empieza donde el fijo y va a ser siempre paralela al variable, que será siempre coste fijo más coste variable unitario por la cantidad. Y finalmente pondré la recta de ingresos totales, que va a ser siempre precio por cantidad. Empieza en el origen de coordenadas porque si la cantidad es 0 unidades, ingreso 0 euros. Por lo general, al hacer la gráfica, el ingreso total se va a representar siempre como la bisectriz del ángulo, es decir, como una línea que tenga una pendiente mayor que la del coste variable, para que nos entendamos rápidamente. Cuando se intersectan una y otra, es donde está el punto muerto, que es lo que aparece reflejado justo en esta línea de aquí abajo. La última cosa que tenemos que considerar es qué ocurre con la cantidad. Si la cantidad está a la izquierda del punto muerto, la empresa tendrá siempre pérdidas y la opción más barata será siempre comprar. Mientras que si estamos a la derecha, por encima del punto muerto, la empresa siempre tendrá beneficios y la opción más rentable en términos económicos será siempre producir. Finalmente, y con esto terminaríamos, nos pide sacar el beneficio de la empresa, el resultado. Para calcularlo, utilicemos la ecuación del resultado, la ecuación del beneficio. Yo aquí recomiendo utilizar siempre la fórmula abreviada del beneficio. Es decir, precio menos coste variable unitario, eso multiplicado por Q, y lo que nos quede se le va a restar el coste fijo. En este caso, 18 menos 8, nos queda 10 euros de margen de beneficio multiplicado por 2.000 unidades, menos 7.300 euros de coste fijo, y nos queda 12.700 euros. Esto quiere decir que la empresa tendría un beneficio de 12.700 euros en caso de que se vendieran 2.000 unidades. Y eso es todo. Espero que os haya ayuda y nos vemos en la próxima. ¡Un saludo!